Vamos hoy a ver un tema apasionante y es cómo ir más allá del ego. Creo que es parte de aquellas profundidades de la esencia de la vida y sin comprender esto y sin caminar, eh, sencillamente viviríamos una religión o una creencia vana. Por eso vamos a entrar directamente a compartir nuestros materiales de hoy. Recordemos que este es un seminario que se llama La plenitud del espíritu para la madurez del alma. Y allí en nuestro canal de Restauración Ágape Internacional RAI encuentran todas las grabaciones de esta temática tan especial. Hoy ya vamos en nuestra clase número 9, más allá del ego. Entonces comencemos por empezar a comprender un poco qué es el ego. El ego es autosuficiencia humana. El ego es esa actitud del hombre siempre tendiendo a satisfacer su mundo interior eh, desde un autodominio, una autoayuda. Yo decido, yo interpreto, yo intervengo. Dice el libro de Proverbios, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Y hay muchos pasajes bíblicos y de la vida cotidiana que nos lleva a entender cómo esto se cumple. El orgulloso y el altivo en algún momento va a ver la gran ruina. Como dice Mateo 7, el que construye la casa sobre la arena, o sea, el que la construye sin principios ni valores, grande será su ruina. Pero vamos a ir profundizando, y el ego es la profunda necesidad de constante autoafirmación. Con la muerte espiritual que nacemos todos, hay un profundo vacío en el interior, y ese vacío eh, no nos deja otra posibilidad que estar interpretando la vida desde el ego. No tengo espíritu, está muerto, como dice Efesios 2, del 1 al 3. Entonces, ¿desde dónde interpreto la vida? Desde mi mente, desde mis emociones, desde esa interpretación humana, porque no tiene otra opción. Hay una muerte espiritual, una desconexión de Dios, entonces es lo humano. Viene Dios y nos hace una propuesta. Y Él dice que si nosotros aceptamos el nuevo nacimiento y aceptamos vivir una vida de hijos disfrutando de su paternidad, Él nos hará entender. Y nos hará entender a través de una sabiduría no humana. Nos hará entender a través de su espíritu y empieza a proponernos una guía. Y te mostraré el camino que debes seguir. Solo el Espíritu de Dios tiene esa capacidad. Y este es un momento de hacer una primera profunda reflexión. Nosotros podríamos tener otro tipo de vida que realmente nos realice si no somos guiados por el dueño de la vida, por el diseñador, el dueño de la creación. Es solo Él. De manera que es como esa propuesta, porque Él no nos obliga. Dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, cuando Dios nos propone fijar sus ojos sobre nosotros, hay otra porción de la Biblia que dice que la mirada de Dios recorre toda la tierra.
porque Él es el soberano y el administrador de todo. De manera que cuando Él dice sobre ti fijaré mis ojos, está diciendo te cuidaré, te amaré, estaré allí cumpliendo mi fidelidad y mi palabra de que nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cómo caminamos diariamente? Sintiendo que Él está allí, aconsejándonos, ayudándonos, protegiéndonos, o sigue el ego gobernando. Pero el ego, ¿cómo llegó a nuestra vida? Pues el ego es lo que se va construyendo en nuestro interior, producto de la sociedad, de la cultura, aún de alguna transmisión genética que no es el porcentaje más alto. Pero todo lo que el ego maneja, así no pareciera, está basado en el miedo. Y vamos a mirar cada uno de esos puntos del ego que así aparezca autosuficiente y quiera hacer lo que desea y saciar sus apetitos emocionales. En el fondo hay puro miedo. Es el régimen del miedo. Por eso, alguna tipificación muy coloquial dice el sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta darle consejos a todo el mundo porque él tiene la razón. Siempre contesta, aunque no sepa, cree tener la respuesta para todo, no se puede quedar callado y siempre está allí tratando de imponer su idea. Y de ahí aparecen algunas comunidades cuyo título viene muy bien colocado, que se llama ideología. O sea, una idea que empieza a agrupar personas, pero no garantiza absolutamente nada. Hay un ego que es insaciable, es el ego centro de mesa, no le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa para llamar la atención. Este vacío es donde la persona necesita el aplauso público, el reconocimiento, la aprobación. Entonces siempre está ahí tratando de llenar el vacío, pero resulta que ese vacío es insaciable porque es un espacio para la eternidad. ¿Recuerdan ustedes cómo en Eclesiastés el Señor dice, he colocado eternidad en sus corazones? Antes de colocar la eternidad en nuestros corazones, había un vacío eterno que nada podría llenarlo. El otro ego es el interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. Siempre está interviniendo, siempre está allí en esa posición de opinar, de influir. El otro es el ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y los éxitos de los otros. Degrada a los que cree que son mejores que él. Una persona ve que otro triunfa, está recibiendo algún tipo de reconocimiento o graduación y puede estarle diciendo te felicito, pero por dentro hierve de la envidia. Puro ego. ¿Por qué les hablo del régimen del miedo? Porque el sabelotodo tiene miedo que lo interpreten como ignorante. El insaciable no quiere que se den cuenta de sus faltantes. El insaciable también tiene miedo del rechazo. El interruptor interrumpe porque no quiere perder el control. Le da miedo ir a perder el control. El envidioso es porque vive gobernado por la competencia, siempre está comparando, siempre está
mirando ese momento de poder estar por encima de los demás. Entonces también tiene tan baja autoestima que le tiene miedo a no ser nadie. Pero esto sigue. La cultura no para y las tradiciones de llenarnos. El ego prestigioso es el ego que busca los aplausos, el reconocimiento, admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor para poder tener reconocimiento y aceptación. Frecuentemente les dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, yo te dije, nunca me escuchas. Y también empieza a ser irónico, ¿sí? No, pues, qué miedo si me pasa esto o lo otro. La ironía es uno de los elementos que hace más daño en el corazón de otras personas, en el corazón de los niños. Esas expresiones como ¿cuándo no haciendo daños? ¿Cuándo no allí el desobediente? Esto produce heridas en el corazón de los niños. Entonces es miedo. Continuemos. El ego jinete se monta de lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones, es copista, usurpador. Muchas veces toman trabajos o textos de otras personas y le ponen su nombre. O aparece el famoso yo-yo. Yo hice, yo estudié, yo elaboré, yo desarrollé, yo invité, yo, ego. Miedo, otra vez, a la falta de reconocimiento. El ego sordo nunca escucha, le gusta hablar solo él y habitualmente finge escuchar. Por acá hay otros adornos, el ego manipulador. Es el ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. Y dentro de esto son grandes expertos en las disculpas y en las explicaciones. Miedo a sentirse responsable. Miedo a decir, perdóname, me equivoqué. Miedo. El ego orgulloso es aquel ego competitivo, discutidor, no le gusta perder para nada. El ego silencioso es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. O sea, aquel que puede encontrarse con alguien y decirle qué gusto poder saludarte y apenas se va la persona, empieza a decir qué tipo tan detestable, no me lo aguanto. No hay coherencia. Cuando viajamos al fondo de todo lo que estamos hablando hoy, la raíz es el miedo, el miedo. Unas últimas características del ego es ver, juzgar, criticar, quejarse, atacar, huir. Qué bueno que nosotros nos sinceremos con nosotros mismos y nos veamos como en un espejo todas estas características. Yo les invito a volver a ver luego la charla y empezar a mirar qué tanto juzgo, qué tanto critico, qué tanto me quejo. La quejadera es un reclamo a Dios. Es un reclamo de decirle a Dios, ¿por qué permites que esto me pase en la vida? ¿Hasta cuándo? Entonces, otra vez, el juzgar, el criticar, el quejarse, el atacar, el huir, son hijos del miedo. Hemos venido en una cultura que desde que abrimos los ojos por la mañana es ir a hacer, hay que correr, hay que trabajar para tener. Si yo tengo, poseo, entonces soy alguien. Y ese es el vocabulario de la cultura, ¿no?
Uy, no, ese hombre es próspero. ¿Y por qué es próspero? Por la casa que tiene, el carro, los viajes, el dinero, su influencia política o social. Uy, y aún le dicen respetable. Triunfó. ¿Será que sí? ¿Será que la esencia precisamente de el de el hacer para tener es lo que produce el ser? El entretenimiento emocional. Hay tanto miedo y tanto vacío que tengo que tener entretenida el alma para no deprimirme, para no estar oprimido. El placer. El placer es ese generador de dopamina constante para estar como anestesiado. El poder, querer controlarlo todo, tener el poder sobre las decisiones, no permitir que nadie intervenga en mi vida. La posición, el aplauso público, el reconocimiento, la prosperidad, el prestigio. Necesito el reconocimiento y el aplauso público. Entonces, haciendo aquí un pequeño alto, ¿no se nos hace bien conocido esto? ¿No es lo que cotidianamente vemos en los programas, en la televisión, en el internet, en todos los lados? Ver cómo busco ese reconocimiento. Hoy en día, tristemente, las mujeres se han convertido en un instrumento sexual. Entonces, entre más voluptuosas, más lujuriosas se presenten, más valen, más consiguen dinero, aplauso, seguidores, influencer, youtuber, toda esta serie de cosas. Puro ego. Detrás de eso que hay una autoestima pobre. No hay identidad. No pueden decir quiénes son, sino con aquellas características con que se les reconoce. Esa es la miseria humana. Esa es la miseria de la caída. Esa es la herencia adánica. Por eso este mundo, tratando de llenar ese vacío y esa miseria interior, necesitaba del Rey de Justicia. Para no vivir en ese ego. El ego es un yo postizo, un yo falso, un yo deforme, que a través de nuestra historia, a través de lo que fue la infancia, aún la vida intrauterina, lo que fue el caminar en nuestra adolescencia, no solo el núcleo familiar, el educativo, el social, el cultural, fue malformando nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos esta realidad, entonces podemos nosotros también tomar decisiones de decir, no quiero más esto en mi vida. Y comprender aquellas sabias palabras de Papá Dios diciendo, haz morir lo terrenal que hay en ti. Yo te doy esa capacidad de que muera el ego, el poder del ego, que ya no sea el ego el que te gobierna. ¿Y cómo nos aporta para lograr esto? Entonces entremos en la parte amable, amorosa y espectacular que el Señor nos trae. Lo primero es que Él dice, yo quiero enseñarles, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces se aprende con el corazón. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. El ego cansa. El ego genera una careta. El ego produce confusión, fatiga, incertidumbre, porque el ego no puede garantizarnos nada y terminamos cansados. Yo quisiera motivarte a que aproveches en este instante, en este momento y hagas una reflexión
¿Qué cosas de tu vida producen cansancio? Observen esto. El cansancio es un reflejo de la esclavitud en que se viva. Esclavitud laboral, esclavitud de conflictos familiares, económicos, de salud. Pero ahí está la promesa, donde Jesús nos dice, yo les daré descanso. ¿Habrá algún descanso genuino? ¿Habrá algún momento de reposo interior, de satisfacción real, de romperse esa dependencia a lo externo? Porque de lo externo llega todo, ¿cierto? Llega el dinero, llega el placer, llega el aplauso, llega todo, esclavos de lo externo. Qué lindo es el Señor cuando dice, mira, yo quiero nacer en tu pesebre maloliente. ¿Por qué Dios decidió humillarse a sí mismo volviéndose hombre? Como dice en Filipenses 2, y aparte de eso, un hombre de servicio con todo lo que vivió, sufrió y entregó sin tener por qué hacerlo. El que no tuvo pecado se hizo pecado por amor a nosotros para pagar la cuenta en la cruz. Pero también nació en un pesebre lleno de vacas, de moscas. Era el peor sitio que había allí, el último reducto de la tierra, en el pueblo más paupérrimo que había. Por eso escogió a Israel. Pero así de maloliente y de paupérrimo era nuestro corazón. Pero al ego no le gusta reconocer eso. Yo no era tan malo. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy normal. Yo hago lo que todo el mundo hace. Soy responsable. Wow. El libro de Romanos dice todo lo contrario. Ni uno solo. Todos pecaron. Todos están destituidos de la presencia de Dios. Todos. Todos con una pesebrera de pecado, oliendo a lepra. Pero ahí Jesús dice, yo quiero nacer en tu corazón. Yo quiero convertir tu pesebrera en paraíso. Yo quiero traer descanso a tu vida. Pero Dios es celoso. Él dice, soy una opción en tu vida. Soy una opción para tu ego. Sí, creo en Dios y lo busco y esto, pero tengo plan B, C, D, E, porque gobierna el ego. Póngase mi yugo. Mi yugo es amor, dice el Señor. Amor, ayuda. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mira cómo Él nos está dando dos elementos que vienen del Espíritu. El primero de ellos es aprender la humildad, y el segundo, tener un corazón sensible, misericordioso, que quiera siempre servir, dar, ayudar. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Otro alto, importantísimo aquí. ¿Cuál de los dos queremos llevar? ¿El yugo del ego, donde seguimos siendo esclavos frente a todo lo que pasa afuera y tener que colocar esas caretas? ¿O más bien empezar a vivir una vida privada con Jesús? Hemos venido hablando del lugar secreto. Entra a tu pieza, cierra la puerta, guarda silencio a solas, aprende a escucharme, aprende a recibir mi sabiduría y la presencia de mi espíritu y el poder, la potencia, como dicen Colosenses 1, la potencia de su poder en nosotros.
En el lugar secreto se revelan los secretos de Dios. Es allí a solas donde se le conoce. Es allí a solas donde no podemos ocultarle nada. Es allí a solas, como dice alguna oración, donde no puedo fingir, donde no puedo sacar disculpas, donde no puedo tratar de torcerle el brazo a Dios para que Él me conceda lo que mi ego quiere. Es allí ese lugar donde se aprende humildad, se aprende dependencia, donde se acaba el ego, se acaba el poder del ego. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Bienaventurado quiere decir del hebreo doblemente dichoso, eternamente feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Preguntémonos en este momento, ¿el reino es de nosotros ya? Reino quiere decir rey y quiere decir riqueza. Tengo ese agrado relacional con el rey y puedo disfrutar de todas las riquezas que él ya ni siquiera me las prestó, me hizo coheredero. Cuando un heredero recibe la herencia, cuando aquel que deja el testamento muere, Cristo murió y ya la herencia nos fue entregada. ¿Cuáles son las riquezas del reino? El descanso del alma, la paz, la seguridad, la sabiduría individualizada para cada uno de nosotros. Entonces, el pobre de espíritu disfruta del reino ya aquí, ahora. Por eso la palabra de Dios penetra y separa el pensamiento almático de la revelación del espíritu. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce una pobreza total ante el Señor. ¿Qué es pobre de espíritu? Aquel que reconoce: sin Dios no soy nada. Lo que he caminado hasta ahora, creyendo que he conseguido esto o aquello, no tiene valor. Sin Dios no soy nada. Juan 15 no dice lo mismo. Juan 15:5. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Y lo dice Dios. ¿Alguien podrá contravertir esto, contenderlo? Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Tal vez me han escuchado que la palabra impotencia me parece espectacular. Cuando uno llega a esos rincones de las circunstancias de la vida, donde no tengo nada más que hacer, donde tengo un hijo o una hija en un estado de complicación, que estoy en impotencia, no tengo nada más que hacer. ¡Wow! Me di cuenta que soy humano y que sin Dios no soy nadie. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna crisis que no sea humana. Él dice: los humanos son los que con el gobierno del ego se enredan y se complican. Dice: pero yo los dejaré ahí hasta cuando puedan soportarlo, porque conjuntamente con la crisis yo les daré la salida para que puedan pasarlo. Entonces vamos entendiendo por qué Dios permite las crisis. Por el ego. Porque es la única forma de aprender a ser humilde, a ser manso, a reconocer esa bancarrota espiritual en la que hemos llegado. Los pobres en el espíritu exhiben una genuina humildad y se despojan de todo orgullo. Orgullo es gobierno del ego, gobierno de todo esto que hemos recorrido, aprendido ¿de qué? De la cultura, de la familia, de la academia, de muchas otras cosas.
Como dice en Eclesiastés, el mucho estudio cansa la mente porque el todo del hombre es conocer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Pero aquí viene un mandato donde Dios dice, ¿de verdad eres mi hijo? ¿De verdad has nacido de nuevo? ¿De verdad el Espíritu Santo vino y se anidó en tu interior? ¿Qué es ser testigo? Testigo es cuando alguien me observa y dice, wow, a este algo le ha pasado. Este tiene algo especial. Es cuando nos pueden ver a Cristo a través nuestro, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de acompañar, en nuestra forma de instruir. ¿Recuerdan cuando observaban a Jesús? Que decían, es que él habla como quien tiene autoridad. Entonces nosotros hablamos con la autoridad del Espíritu Santo, no con el ego, no con la prepotencia, no con la autosuficiencia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, pasando por tu ciudad y por la mía, por tu familia y por la mía. Testigos, o sea, vasijas de barro con el tesoro dentro. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Se acaba el miedo. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es la fe? Dice, el justo, aquel por el cual Cristo murió y ha recibido el regalo de la salvación y del perdón. Dice, el justo por la fe vivirá. Y lo hemos visto en otros momentos. ¿Qué es la fe? Es certeza. ¿Y qué es certeza? Ausencia de duda. Certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. No hay miedo. Convicción es ausencia de miedo. Entonces, este es un gimnasio diario. Diariamente en el camino con el Espíritu Santo resolvemos la duda y resolvemos los miedos. Dice también la Escritura, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es el ego. No nos deja ver más allá de todas esas características que vimos al comienzo. Ese es el velo. No entiendo la vida, no entiendo esto, y sigo viviendo todos los días en esa rutina del ego. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Usted comprende esta libertad? ¿Vive esa libertad? La libertad es un gozo interior que no depende de nada externo, que no depende de las circunstancias, sino depende de la llenura del Espíritu. Depende de mi tiempo en el lugar secreto. Depende de mi relación con la guía de ese Espíritu, como dice Romanos 8:14, donde dice, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Qué bueno llevarnos en esta parte final este pensamiento. Cuando a mí me ven es porque estoy reflejando la gloria del Señor. Lo hice en el mismo pasaje de 2 Corintios 3, 17, 18. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria, o sea, de victoria en victoria, y podemos ir reflejando esto para que otros crean. El Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él.
a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y aquí llegamos a los dos puntos vitales del paso por la tierra. El crecimiento hacia la madurez y la estatura de Cristo hombre y poder servirle a Dios en todo aquello que Él nos equipa y nos lleva para que seamos sus colaboradores. Ese es el todo del hombre. De manera que para llegar a esto, me gusta siempre estar recordando estos puntos. En tu habitación, en secreto, quieto, en silencio, aprendiendo a escuchar al Señor. Cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Segundo, la oración, acercándonos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia, gracia y el oportuno socorro. Logos, la palabra escrita, para meditarla y pedir sabiduría. Pero ese logos que está ahí escrito tiene que convertirse en rema, donde el Espíritu Santo nos da esa sabiduría individualizada a través de la palabra. Y quinto, obediencia práctica. No ser solo oidores, sino hacedores. Y cuando somos hacedores en el Espíritu, vivimos con la plenitud de las recompensas de la cosecha y de una vida espiritualmente productiva. De manera que, qué especial poder separar esto, poder aprender a separar el ego del espíritu. Y este puede ser un momento muy especial para que si nos unimos en oración, podamos ver que hoy Dios impacte en nuestro interior y nos lleve a otro nivel. Te invito a que te unas y podamos decirle, gracias Dios por venir a mostrarnos que el ego es un velo, que nos engaña, que nos llena de temores, de altibajos, de una vida falsa. Y no queremos más esto en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por caminar en la vida cristiana aún tolerando que estas cosas ocurran. Por eso, hoy te pedimos perdón y te pedimos que tomes el control de nuestra vida y que continúes ese proceso transformacional que has prometido. Como lo dice tu escritura en Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Perfecciónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir por lo temporal, por lo visible, por lo vano. Ayúdanos, Señor, a no sentarnos en silla de burladores, de escarnecedores, sino a deleitarnos en tu palabra de día y de noche. Ayúdanos, Señor, a poder expresarlo con gozo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amado Señor, vive tu vida a través nuestro. Ayúdanos a entender que no es hacer cosas para ti, es dejar que tú las hagas a través nuestro. Gracias por habernos convertido en vasijas de honra, inmerecidamente, en templos del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que escuchen nuestro clamor, que podamos vivir unidos y estimulados en tu amor, que es el vínculo perfecto que echa fuera el temor, y en la sabiduría de tu Espíritu que nos lleva a conocer toda la verdad, y al conocer toda la verdad, la duda huye de nosotros. Solo tú puedes colocar en nuestro corazón pasión, hambre, de nuevo, por estar contigo a solas. Entrando, Señor, en la meditación de tu palabra escrita para recibir la revelación de tu Espíritu. Hoy queremos colocar en tus manos, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Pero recuérdanos hoy que tú has dicho, te he elegido
para que des fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca. Te he elegido como mi hijo o mi hija para que seas la sal y la luz de este mundo. Gracias, Señor, por llevarnos a entender que tú nos llevas a cumplir la respuesta de Dios a tu clamor cuando le decías: Padre, a estos que del mundo me has dado, ya no son de este mundo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Nosotros somos, Señor, la expresión de tu amor para la salvación de muchos. Por eso también nos envías, como dice Mateo 28:18, y ya sed discípulos a todas las naciones y enséñales a guardar, a cumplir todas las cosas que te he enseñado, y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y nos dicen versículos paralelos: y todo lo que hagas prosperará. ¿Será que podemos cambiar la prosperidad que Dios ya preparó en los cielos desde antes de la creación del mundo para nosotros por esa falsa prosperidad del ego? Que el Señor nos guarde, nos guíe, nos ayude. Un abrazo grande. Multipliquen todo este mensaje porque es el deseo de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo grande.